analista, y también pronto vamos a hacer contacto con Denise Mora, donde ya se encuentra ubicada, donde se realizarán se realizarán los actos oficiales esta mañana. Pero don Francisco, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hablemos, hoy es un día muy importante para nuestro país. ¿Qué efectos positivos y negativos ha dejado lo que es el tema de la abolición del ejército en Costa Rica ya hace 68 años? Bueno, buenos días y a todos los que nos están escuchando y viendo. Yo haría un pequeño paréntesis. En realidad, el 17 de noviembre y el día de ayer y el día de hoy son tres fechas históricas importantes, todas muy condensadas en 2 semanas. El 17 de noviembre se celebró el 33 aniversario de la Declaración de Neutralidad de Costa Rica y don Luis Alberto Monge. Don Luis Alberto Monge murió ayer y él fue el último miembro de la Asamblea Nacional Constituyente todavía vivo que estaba acompañándonos. Y bueno, y hoy se celebra efectivamente el 68 aniversario de la Declaración de la abolición del ejército. Digo declaración porque así fue como se estableció en una proclama de parte de la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por el revolucionario José Figueres Ferrer, que acababa de ganar la guerra civil en abril del año 48. Y fue la Asamblea Nacional Constituyente al año siguiente, como usted bien acaba de explicarnos, que concretó como una de sus normas esenciales un paso histórico, no solo para Costa Rica, sino para el mundo, que fue la abolición del ejército. Y esto es consecuencia de una guerra civil dura, como la fue la guerra civil del 48, pero además de un conjunto de valores anteriores al año 48 y a ese hecho bélico en nuestro país, que culminó obviamente con una voluntad política de la Junta Fundadora Provisional de la Segunda República y de la voluntad expresa del comandante en jefe triunfante de la Revolución del 48, don José Figueres Ferrer, en abolir el ejército, hecho único en el mundo. Por lo general, los líderes que manejan una revolución, no importa su naturaleza, y terminan ganando en batalla el poder, lo que hacen es más bien fortalecer el instituto armado, transformarlo y adecuarlo a sus propias nuevas necesidades que no siempre son democráticas. Bueno, en Costa Rica sucedió todo lo contrario. Don Pepe nos ha dicho y ha consignado en las páginas de su propia biografía que él de pronto se puso a analizar no solo ya una iniciativa que venía desde los principios de la década del 40 de abolir el ejército, don Luis Demetrio Tinoco, que era ministro de Educación y fundador de la Universidad de Costa Rica, venía con una tesis similar, sino que se vio con un ejército diezmado y derrotado por él en la Revolución del 48, y su propio ejército, que era una suma de ciudadanos y ciudadanas costarricenses que se habían enlistado para hacer la revolución, deseosos de regresar a su casa. Y entonces pensó, bueno, pareciera que la coyuntura histórica me va a dar la oportunidad de abolir el ejército. Yo dudo que pensara en las consecuencias tan positivas que para Costa Rica tuvo con toda plenitud. Pero digo dudo porque él no tenía una bola de cristal al frente, claro, pero sí interpretó ese hecho histórico que hoy en día nos permite decir que Costa Rica es una sociedad construida sobre la educación, sobre la solidaridad, sobre una cultura de la no violencia, porque al abolir el ejército, toda la cultura que está detrás del sostener un ejército, que es a partir de la violencia, a partir de la obediencia, a partir de la inversión en armas, quedó eliminada en Costa Rica, y eso le permitió a este país en las últimas ya 60 décadas haber invertido en acciones sociales, en institucionalidad democrática. Por lo tanto, lo que hoy se celebra en la mañana en el Museo Nacional tiene una importancia no solo histórica, sino presente para Costa Rica. ¿Qué criterio le merece a Francisco Barahona esta carta que, a propósito del fallecimiento, porque hoy, David, estamos con dos conmemoraciones? De alguna manera, hoy va a haber un acto
un funeral de Estado en el que se inevitablemente, o dos actos históricos importantes, no solo el recordar y conmemorar el 68 aniversario, sino la obra del expresidente Luis Alberto Monge, que coincidieron ustedes ya muy bien, inclusive hasta se puede juntar con, qué sé yo, 5 días después de que muere Fidel Castro, muere Luis Alberto Monge, de 90 años los dos, interesante, pero a mí me llamó muchísimo la atención esa carta que termina revelando Luis Alberto Monge, o sea, lúcido en sus últimos días, y en la que Pepe Figueres le habría dicho que mejor se hubieran tratado de buscar una conciliación, que a él le dolió haber dividido a la familia costarricense. Bueno, eso da muestra. Qué fuerte. Es fuerte. Qué revelador. 68, no sé, ¿cuántas? A ver, de 1948 acá. Es que mire, se cometieron después 69 años, a ver. Después del triunfo de la revolución por las tropas del Ejército de Liberación Nacional de don Pepe, se cometieron arbitrariedades e injusticias profundas. Aunque ese triunfo nos deparó la abolición del ejército y creación e inicio de gestas históricas como la nacionalización de la banca, un impuesto a los capitales de emergencia y el sostener toda la legislación social que después fue ratificada por la Constituyente del 49, bueno, hubo una división de la familia costarricense. Correcto. Profunda. Y ahí hubo apropiaciones indebidas de bienes privados, hubo persecución, ya había habido contra los alemanes y contra los italianos un conjunto de acciones de cara a la Segunda Guerra Mundial en Europa absolutamente expoliatorios. Vendetas. Exactamente, y no solo eso, sino que se abolió también, no se abolió, se ilegalizó el Partido Comunista Vanguardia Popular y se expulsó inclusive fuera de Costa Rica a parte importantísima de su dirigencia. Manuel Mora, Carmen Entonces Mira. Estos odios, si uno se pone a valorar en términos después los daños a la familia costarricense, los enconos y las injusticias, yo estoy muy de acuerdo en ese reconocimiento lúcido de Luis Alberto Monge de decir que hubiera sido mejor un diálogo y una superación del conflicto por vías democráticas. Pero no por una guerra. Se lo confiesa a Luis Alberto Monge su Pepe Figueres. Correcto, pero también fue el pensamiento de don Luis Alberto, y por eso mismo don Luis Alberto lanzó la proclama de la neutralidad antes de embarcar a Costa Rica, que ya estaba muy embarcada en el proyecto del presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos en envolver y destruir por la vía de la invasión militar a las fuerzas sandinistas que habían ganado hacía poco tiempo la guerra contra Somoza. Y entonces él encontró un método que yo diría que ya hoy es política de Estado de este país, que es la defensa de que Costa Rica no debe de meter sus manos ni comprometerse en ninguna lucha armada en el mundo. Eso no significa que Costa Rica tenga neutralidad ideológica, pero sí neutralidad militar. Y eso nos salvó definitivamente de haber, participado en un conflicto militar terrible en Centroamérica, que después en la administración de Óscar Arias y gracias a la intervención de los presidentes centroamericanos logró resolver pacíficamente el conflicto principal, que no solo era en Nicaragua, sino la guerrilla en El Salvador y la guerrilla en Guatemala. Y esos procesos nos tienen hoy a Centroamérica en paz, aunque no en plena justicia ni en plena igualdad. No, ni tan pacíficos, porque tenemos la otra guerra. Bueno, hubo de la paz de conflictos bélicos, por supuesto que el umbral de muertes, sobre todo en el triángulo norte de Centroamérica, es terrible por la confrontación de las maras de narcotráfico, pero hace usted bien en hacer ese señalamiento, pero eso es de naturaleza diferente al conflicto que teníamos en la década en que a Luis Alberto le tocó gobernar a Costa Rica. Así es. Perfecto, ya venimos a profundizar más sobre ese tema con don Francisco Barahona, pero vamos a ir con Denise Mora, quien se encuentra ya en el lugar donde se van a estar realizando los actos, ahí cerca del Parque de la Democracia, en la Plaza de la Democracia, y nos trae información. Denise, buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Así es, hace 68 años exactamente, Costa Rica decidió abolir el ejército, específicamente la Junta de Gobierno que estaba comandada por José Figueres Ferrer, el presidente de ese momento. Comentarles que el día de hoy, acá en la Plaza de la Democracia, se estará realizando la tradicional celebración. Vamos a pedirle a nuestro compañero Marco Millape que nos ayude para que ustedes puedan ver cómo ya se preparan acá en la Plaza de la Democracia, afuera del Museo Nacional, todas las cosas para tener listos a eso de las 9 de la mañana, una transmisión especial acá en Canal 13. Comentarles también que en este momento la bandera de Costa Rica se encuentra a media asta, esto tras la tragedia del huracán Otto y luego también de que se muriera el día de antier, específicamente el expresidente de la República, Luis Alberto Monge, quien también fue parte precisamente de encaminar a Costa Rica para tener una nueva constitución política luego de la abolición del ejército. Nosotros hemos preparado una información acerca de quién era Luis Alberto Monge, este último constituyente que estaba vivo, el más joven de ellos. Calificado como un hombre de postura firme, el expresidente Luis Alberto Monge fue el último asambleísta nacional constituyente en fallecer. Él era el más joven dentro del grupo que fundó la Segunda República y reformó el Estado tras la Guerra Civil de 1948. Monge participó en la redacción de la Carta Magna en 1949. Recientemente, él insistió en que en Costa Rica se necesita una nueva constitución política. Como el único constituyente, el 49 sobreviviente, digo a mis compatriotas que Costa Rica necesita ya una nueva constitución política por el camino correcto de una constituyente. Durante el gobierno del expresidente José Figueres Ferrer, Monge ocupó el cargo de ministro de la presidencia de 1955 a 1956. Luego fue embajador ante Israel en 1963 durante la administración de Francisco Orlich. El aguinaldo es uno de sus legados más grandes. Él presentó el proyecto siendo diputado. Este beneficio aún sigue vigente. Fue cuando él era diputado, él presentó el proyecto de ley y así quedó establecido por una mayoría aplastante de todos los diputados en ese momento. Luis Alberto Monge aspiró a la presidencia en 2 ocasiones. La primera vez luchó contra Rodrigo Carazo y perdió las elecciones. Luego, en 1982, logró llegar a Zapote. Durante su gobierno se aprobaron los programas de ajuste estructural, medida con la que trató de sacar a Costa Rica de su más fuerte crisis económica. Esta disposición no fue bien vista por todos los sectores. Esos programas terminaron con el proceso de reducción de la pobreza que traíamos y con el proceso de reducción del coeficiente de Gini. Y a mí lo que más me maltrató siempre fue el ataque que significaron contra la pequeña y mediana agricultura tradicional de este país. A Monge también se le recuerda por haber firmado la declaratoria de neutralidad de todos los conflictos armados de Centroamérica, aunque algunos consideran que esta fue una de las contradicciones de su gobierno, ya que en sus primeros años de mandato la contrasandinista nicaragüense estuvo en Costa Rica, financiada por el gobierno de los Estados Unidos y el expresidente de esa nación, Ronald Reagan. Sí había contradicción, eso es cierto, pero no en él, ¿no? Había contradicción en el gobierno, ¿no? Había un grupo de ministros, como don Fernando Bolio, el vicepresidente Arauz, y unos 2 más, eran minoría, que estaban de acuerdo en hacer lo que fuera para derrocar el sandinismo en Nicaragua. Pese a haber sido uno de los fundadores del Partido Liberación Nacional durante la lucha contra el Tratado de Libre Comercio, se alejó de la agrupación política. Lo que más lo afectaba era ver que aquel partido, que había sido como una familia, unido, detrás de un ideal, detrás de grandes propósitos, se había convertido en un archipiélago de intereses personales, ¿no? Para ser candidatos, para ser diputados, para ocupar cargos. Su última lucha fue precisamente contra el TLC en el 2007, donde pidió a los costarricenses no votar a favor de este tratado en el referéndum. Vengo a pedirles que voten no el 7 de octubre. Nosotros estamos ante una disyuntiva en donde no es solamente
el TLC lo que está en juego. Es la democracia y es la paz social y política de nuestro país. Luis Alberto Monge también tuvo una faceta de dirigente sindical, además participó en la conducción de muchos movimientos sociales y el impulso de los movimientos cooperativos. Comentarles que a partir de las 10 de la mañana el cuerpo del expresidente Luis Alberto Monge pasará al edificio cooperativo donde recibirá un homenaje, luego a Capilla Ardiente a eso de las 11:30 de la mañana acá a las en el plenario legislativo, y luego a las 2 de la tarde se estaría realizando un funeral de Estado. Compañeros, esa es la información que yo tengo. Ustedes tienen más en el estudio principal de RTN Revista. Gracias, Denise Mora. Y viendo esta interesante recopilación histórica que hizo Denise Mora, hay quienes se preguntan porque él impulsó los planes de ajuste estructural, él decía volvamos a la tierra, pero por otro lado impulsa los planes de ajuste estructural, se hace la proclama de neutralidad, pero fue también muy criticado por su acercamiento con Ronald Reagan en la guerra de baja intensidad en Centroamérica, y si Costa Rica estaba siendo utilizado su territorio fronterizo como base para los sectores contrarrevolucionarios que estaban contra el gobierno sandinista. ¿Cómo entender eso, esas contradicciones versus después que se opone al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos? Mire, le diría que hay que entender un poquito el contexto histórico. Recordemos que a don Luis Alberto le tocó manejar una crisis económica muy fuerte después de la administración de don Rodrigo Carazo. Y además, don Rodrigo Carazo y su administración apoyaron con toda claridad y con el apoyo mayoritario del pueblo de Costa Rica la caída de la dinastía de Somoza en Nicaragua, que permitió al Frente Sandinista ganar esa guerra después de décadas de enfrentamiento a la dictadura somocista. Esto significaba entonces que don Luis Alberto tenía que hacer, desde mi óptica, concesiones ideológicas importantes, no solo para enfrentarse de nuevo en la dinámica de lo que estaba pasando en Nicaragua y un nuevo gobierno en los Estados Unidos, jefeado por Ronald Reagan, que tenía como solución, como lo dije hace un minuto, la salida militar a la respuesta sandinista, sino que además la crisis económica obligaba a tener un padrino como el gobierno norteamericano que ayudara económicamente a superar esa $1 millón diarios, se decía. ¿Cómo no? Yo recuerdo inclusive que había lo que muchos llamamos en esa época un gobierno paralelo. Las oficinas de la AID, que construyeron un gran complejo donde hoy está el CONARE, justamente manejaban mucho de las decisiones de la política económica del gobierno desde ese edificio que era extensión de la embajada norteamericana. Y entonces, bueno, en ese pragmatismo, en esa crisis económica, Luis Alberto durante los 2 primeros años, digamos, permitió que efectivamente las recomendaciones del gobierno norteamericano, que era un gobierno militarista, pensamiento del Partido Republicano de derecha, estuviera presente. Y en esa lógica, entonces, tuvo que conceder desde el punto de vista económico y echar marcha atrás un poco, aparte de sus principios socialdemócratas. Eso le permitió a algunos de su gobierno interpretar que también la fórmula militar impulsada por el gobierno norteamericano para echar a los sandinistas de Nicaragua iba a ser la tesis triunfadora. Entonces, los 2 primeros años de la administración de Luis Alberto son 2 primeros años, digamos, de gran abrazo con la política conservadora ya neoliberal de los Estados Unidos. Llegó un momento en que la paz en Costa Rica, don Luis Alberto interpretó que estaba en peligro. Y entonces él 84. tuvo que meter un frenazo, no abandonó su política económica, 1984. pero sí echó, yo diría con toda claridad, por lo menos a 4 de los ministros, el de Relaciones Exteriores, el de la Seguridad, el mismo vicepresidente, don Armando Arauz, don Alfonso Carro, que era parte de ese pensamiento que quería una salida militar para el conflicto nicaragüense. Eso implicó un cisma dentro de su propio gobierno, el lanzamiento de la proclama de neutralidad, y entonces el gobierno comenzó a tener tintes de un gobierno pseudo progresista desde el punto de vista ideológico. Así que concluyo, cuando don Luis Alberto
muy después, pasado el tiempo, se ve ante la disyuntiva de apoyar la aprobación del TLC con Estados Unidos y Centroamérica o de rechazarlo, regresa desde mi óptica a su congruencia ideológica socialdemócrata y dice, este TLC no le sirve a Costa Rica y yo recomiendo a la población votar en contra, pero ya él no era gobernante. Y además fue crítico, un crítico grandísimo de lo que fue la resolución de la Sala Cuarta en torno a la reelección presidencial y dijo que se le había dado un bazucazo, si no me equivoco, en un artículo famosísimo que escribió en varios diarios. Y yo concuerdo con a la democracia, creo que fue lo que dijo, bazucazo a la democracia. Efectivamente, en algún momento habrá que analizar qué fue lo que sucedió al interior de la Sala Cuarta, cuáles eran las motivaciones que estaban detrás de los votos de la Sala Cuarta que favorecieron la reelección presidencial a favor del expresidente Oscar Arias y que contribuyeron definitivamente a una especie de quiebre institucional. Esto todavía hoy los magistrados de la Sala Cuarta que están vivos no lo aceptan, pero la verdad es que fue algo desde mi óptica vergonzoso y muchos lo criticamos, pero el adalid de esa crítica con ese lenguaje fuerte del bazucazo fue don Luis Alberto, que además fue muy valiente, no solo en ese momento, sino fue uno de los primeros, recordemos, en criticar el abandono de las ideas socialdemócratas del liderazgo del Partido Liberación Nacional. Inclusive dijo con toda claridad, yo no soy empresario, yo soy político. El político que se mete a empresario y se preocupa por ganar una fortuna, ese debería dejar la política a los que tenemos vocación de política. Son palabras de Luis Alberto que fueron muy criticadas y por eso su separación y lejanía de Liberación Nacional por bastantes años. ¿Y por qué sería importante siempre? Ahora hubiera sido fundamental, Luis Alberto Monge, la discusión que se está dando dentro del Partido de Liberación Nacional. Ya nos piden que nos vayamos a corte, pero quisiera sus comentarios. Bueno, yo le diría que va a hacer falta el pensamiento lúcido de don Luis Alberto dentro de Liberación Nacional y dentro de la próxima campaña que ya arrancó de los candidatos a presidenciales, o no los candidatos, los precandidatos presidenciales, porque es una voz lúcida, es una voz de inspiración, pero además él muere con una aureola de un hombre que piensa, y nos lo dijo con mucha frecuencia, que el amor debe ser la guía también de los políticos, porque solo el amor en los demás, el amor hacia el pueblo de Costa Rica y ese sentido patrio que él tenía, puede orientar la toma de decisiones en política y no los intereses económicos, sino la representación de intereses, yo diría bastardos, que con frecuencia y desde la oscuridad se mezclan en el entramado de la decisión de la política. Así que Luis Alberto en eso es un ejemplo y su ausencia va a ser muy fuerte para el mismo Partido Liberación Nacional a partir del día de ayer que murió. Gracias a Francisco Barahona por ponernos en perspectiva los dos temas, el 68 aniversario del Ejército y la muerte, el fallecimiento. Hoy tenemos todo un ceremonial funeral de Estado, gracias David, a partir de las 2 de la tarde y transmisión a partir de las 9 de la mañana de la conmemoración de los 68 años sin ejército de parte de nuestro país. Vamos a hacer una pausa, David. No estamos solos porque hay